Muy buenos días, bienvenidos. Queremos estudiar la palabra de Dios y les damos gracias por acompañarnos a este culto. En su Biblia, por favor, Juan capítulo 4, el versículo 28. Juan capítulo 4, el versículo 28, por favor. Vamos a aprender acerca de el último mensaje que nos queda en torno a la obra misionera. Y queremos empezar leyendo la palabra de Dios, Juan capítulo 4, versículo 28. Es importante que nosotros podamos establecer claramente la respuesta a esta pregunta. ¿Es lo espiritual algo esencial en mi vida? Vamos a contestar a esa pregunta y desde el versículo 28, la palabra de Dios nos dice: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos en esta mañana para abrir tu palabra y poder estudiarla. Ayúdanos a comprender las verdades que están aquí y que nosotros necesitamos aplicar. Pedimos tu bendición, oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿es lo espiritual algo esencial en mi vida? Vamos a aprender dos principios para poder contestar esta pregunta. El primer principio es acerca de lo espiritual como algo que debe ser esencial en nuestra vida. El pasaje que nosotros acabamos de leer nos muestra la respuesta a esta pregunta. Observe que el versículo 34 nos dice a nosotros que cuál debería ser la prioridad en nuestra vida. Es importante que nosotros nos hagamos esta pregunta, ¿sí? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fueron las palabras de Jesucristo. Es importante que nosotros nos hagamos una evaluación personal y veamos si nuestras prioridades están establecidas correctamente. Jesucristo había viajado con los discípulos de manera importante. El viaje había sido cansado. Y en este escenario de estar el grupo cansado y también hambriento, los discípulos van a comprar comida. Mientras tanto, Jesucristo se queda junto a un pozo y él va a tener un encuentro personal con una mujer. En ese escenario, los discípulos llegan a comprar comida y retornan otra vez donde Jesucristo estaba. Cuando retornan, ellos encuentran a Jesucristo hablando con una mujer. La mujer rápidamente se va a despedir y va a salir de escena, y Jesucristo se va a quedar con los discípulos hablando un poco. Nos podemos dar cuenta que en ese escenario, cuando Jesucristo habla con ellos, les va a decir que la comida que Jesucristo tiene que comer es más importante que la comida física que sus discípulos le traían. Podemos observar el enfoque que Jesucristo tenía. Jesús posterga una necesidad personal de hambre y de sed para suplir la necesidad de otra persona, la mujer. Esta acción nosotros podríamos llamar fácilmente amor.
Jesucristo ha hablado de el alimento espiritual y es interesante que este alimento espiritual no se refiere a la palabra de Dios, se refiere a hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. A veces cuando hablamos de la comida espiritual pensamos solamente que tiene que ver con alimentarnos de la palabra de Dios, cuando Jesucristo muestra una conexión entre ese alimento espiritual, no solo a leerlo, sino más bien al aplicarlo a nuestra vida. Jesucristo va a llegar a morir en la cruz de Calvario y Él va a decir, consumado es. Y con esa frase Él va a afirmar que Él ha terminado la obra que Dios le llegó a encargar. Jesucristo dice que es la voluntad del que me envió. La comida de Él es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si hiciéramos una lista de 2 o 3 cosas prioritarias en nuestra vida, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las cosas prioritarias que nosotros pondríamos ahí en esa lista? Entre las cosas espirituales estarían, entre las cosas que listaríamos, estarían las cosas espirituales como algo esencial. La prioridad en la vida nos lleva a dedicar tiempo, dinero, esfuerzo. Cuando nosotros establecemos una prioridad en nuestra vida, eso se va a hacer notorio porque nosotros dedicamos tiempo, dinero, esfuerzo. Si nosotros no dedicamos tiempo, dinero y esfuerzo, entonces eso no es una prioridad. Y una de las maneras fáciles de podernos dar cuenta si las cosas espirituales llegan a ser una prioridad en nuestra vida es llegar a observar en qué estamos invirtiendo el tiempo, en qué estamos invirtiendo nuestro dinero y nuestro esfuerzo. Es importante que en nuestra vida, en torno a las cosas prioritarias, sea prioritario lo espiritual. ¿Cuál es la prioridad en mi vida? Debe ser lo espiritual. El pasaje nos muestra esa tendencia natural que nosotros tenemos los seres humanos de postergar las diferentes cosas importantes en nuestra vida. Y el pasaje en el versículo 35 hasta el versículo 38 nos dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El texto bíblico dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Es nuestra tendencia natural postergar. Sobre todo las cosas importantes, las cosas que por alguna razón no queremos hacer todavía, llegamos a postergar. Y Jesucristo llega a decir, porque ya están blancos para la siega. Es interesante que en Palestina el tiempo de la cosecha se evidencia porque los campos de trigo tienen un color blanquecino. Los otros lugares del planeta se caracterizan porque al observar el trigo se observa un color amarillento. Pero en Palestina pasa algo particular. Cuando nosotros observamos los campos de trigo, vamos a observar que están blancos. Y ese es un indicativo para las personas que cosechan, que es el momento oportuno para realizar la cosecha. Es interesante observar que este debía ser un indicativo para ellos. Para ellos faltaban 4 meses para la siega, pero Jesucristo no les está hablando de una siega literal, acerca del trigo, les está hablando de una siega espiritual. Y Él les dice: ya es tiempo, ya es momento, los campos están blancos.
Nosotros tendemos a postergar. Tendemos a postergar las cosas espirituales. Tendemos a postergar el tema de compartir el Evangelio como una actividad que podremos hacerlo después, en el futuro. La siembra y la cosecha es una ilustración que Jesucristo utiliza para hablarnos de ganar almas. Es un trabajo que demanda esfuerzo, demanda prioridad. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que en vez de postergar este trabajo de compartir el Evangelio con otros, debe ser nuestra prioridad. Los campos están listos. Hermano, en la información que nosotros tenemos a nuestra mano, nosotros podemos ver múltiples explicaciones en torno a lo que está sucediendo en el planeta. Nosotros podemos observar diferentes explicaciones, algunas de ellas insólitas, inclusive ridículas. Y la verdad es que con precisión es difícil decir qué es lo que Dios está haciendo. Pero algo es claro, Él está haciendo algo, Él está interviniendo, es parte de su plan, es parte de lo que Él quiere hacer. Y sabe, nosotros necesitamos estar listos y preparados para lo que Dios está haciendo en este momento y estar listos y preparados para compartir el Evangelio. No posterguemos más, hoy es el tiempo de compartir el Evangelio con otras personas. Hoy es el momento de hacer una llamada telefónica a un familiar, a una persona que no conoce de Cristo y compartirle el Evangelio. Hoy es el tiempo de compartir la palabra con otras personas que necesitan hoy más que nunca. Sabe, este trabajo de compartir el Evangelio es un trabajo que nosotros podemos observarlo como un trabajo, como una actividad digna. El verso 36 dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. La persona que se involucra en evangelizar, en discipular a otros, la persona que se involucra en esa actividad debe darse cuenta de que hay fruto para vida eterna. Es un trabajo digno, es un trabajo que vale la pena hacerlo, que vale la pena participar de él, que vale la pena invertir el tiempo para realizar esto. No hay trabajo más digno que el discipular a otros. No hay trabajo más digno que el compartir el Evangelio con otros que necesitan. A veces podemos llegar a pensar que nos dedicaremos a la obra del Señor cuando ya otras cosas estén listas, cuando otras metas hayan sido cumplidas. Pero hermano, no hay trabajo más digno que compartir el Evangelio con otras personas que necesitan escuchar de Él. ¿Sabe? El versículo 36 continúa diciéndonos a nosotros, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Hermano, debemos recordar que hay un gozo especial, un gozo sin igual cuando una persona comparte el Evangelio con otros que necesitan. Cuando nosotros somos utilizados por Dios para llegar a compartir la palabra de Dios con otras personas que están, las que llegan a escuchar el Evangelio, hay un gozo especial al compartir la palabra. Hay un gozo especial al saber que nosotros estamos obedeciendo al Señor y compartimos el Evangelio con otras personas que necesitan hoy más que nunca. La persona necesita escuchar la palabra de Dios, necesita escuchar que en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna. Hermano, nunca vas a experimentar el gozo sin igual de compartir el Evangelio con una persona si tú no lo haces. Te animo a poder hacerlo. Te animo a poder hablar de Cristo a otros que necesitan escuchar. ¿Sabes? El compartir el Evangelio es un trabajo que necesita que todos participemos. A veces
Cuando nosotros hablamos de compartir el evangelio, pensamos que es una actividad para el misionero, para el pastor. Pero la verdad es que la Biblia nos muestra a nosotros que es una actividad para todo creyente. En el verso 37 la Biblia dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. En esta actividad de compartir la palabra con otros, hay algunos que ciegan, hay otros que siembran. Y sabes, cualquiera que sea nuestra área en la que estemos sembrando y la persona no llegue a conocer a Cristo, nosotros debemos habernos dado por satisfechos porque sembramos la palabra de Dios. Y si nosotros vamos a tener el privilegio de cegar y de observar cómo el incrédulo recibe la palabra de Dios y llega a poner su fe en ese momento, nosotros podemos tener gozo. Gozo de sembrar, aunque en ese momento no se vean los resultados. Gozo de cegar, cuando en ese momento experimentamos los resultados que Dios nos permite llevar a cabo. Cuando nosotros cosechamos y observamos que alguien recibe a Cristo, nuestro corazón se llena de gozo. Pero hermano querido, si tú estás sembrando la palabra de Dios y no ves resultados, siente gozo porque has hecho la labor, porque has obedecido al Señor y a su tiempo, quizás tú o quizás otros llegarán a cegar. Es un trabajo para todos. Hermano, esto te incluye a ti también. Es un trabajo para todo creyente. Si tú has recibido a Cristo, tú necesitas darte cuenta que este trabajo de compartir la palabra, discipular a las naciones, te incluye a ti. Necesitamos tú y yo llegar a responder con obediencia al mandato de compartir la palabra con otros que necesitan. Sabes, la palabra de Dios nos muestra también en el verso 35 información para que nosotros podamos contestar a esta pregunta. ¿Tengo un enfoque material en mi vida? En Juan 4:35 la palabra de Dios dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Quisiera que observes esos dos verbos, alzad y mirad. Y algunos detalles interesantes de esos dos verbos es que son imperativos. Es decir, esos verbos nos muestran a nosotros órdenes específicas que Jesucristo nos está dando. Alzad y mirad. ¿Sabes? Cuando se nos ordena alzad los ojos, esto es una evidencia de falta de perspectiva espiritual. Los discípulos necesitaban alzar sus ojos porque se habían concentrado en las cosas importantes de esta vida. En el caso particular de ellos estaban interesados en el almuerzo. Habían ido a comprar almuerzo para ellos y para Jesucristo, y eso era importante en ese momento. Y Jesucristo quiere mostrarles que a veces las cosas importantes llegan a hacernos perder la perspectiva espiritual. Nos llegamos a perder de aquello que estamos, de aquello que es esencial. Estamos tan enfocados en lo terrenal que a veces necesitamos alzar nuestros ojos y mirar los campos y observar que están listos. Hermano, hoy es el tiempo de compartir la palabra. Hoy tenemos un planeta que está en angustia. Hoy la gente necesita recibir una respuesta real a su necesidad. Hoy necesitan recibir a Cristo. ¿Sabes? Ten cuidado en este tiempo donde muchos estamos en casa, enfatizar tanto ciertas cosas, estar con todas las noticias de lo que sucede en el planeta, estar
tan con la cabeza agachada en el sufrimiento y en las preguntas y en las inquietudes que tú y yo tenemos por lo que está sucediendo, y nos olvidamos de alzar la mirada y mirar los campos. Ten cuidado de que este problema del planeta nos lleve a perder la perspectiva espiritual. Debemos obedecer al Señor. Debemos alzar nuestros ojos y mirar los campos. Si algo es real en este tiempo, es que la gente necesita más que nunca escuchar que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna. Hermano, alza los ojos, mira los campos. No tenemos todas las respuestas y todos los detalles de lo que está sucediendo y de lo que Dios está haciendo. Pero algo real es que la gente está despertando para tener una respuesta. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos la única respuesta que va a dar una satisfacción permanente y real. La Biblia sí enseña que hay otras cosas importantes. Y sí, es real que tú estás pensando en la salud y en la economía, y si tus circunstancias económicas han sido afectadas tremendamente por todo lo que está sucediendo, todo eso es importante. Todo eso necesita de nuestra atención y necesita de nuestro cuidado y de nuestra oración. Las cosas materiales sí son importantes. La Biblia establece ese concepto. Pero no dejemos que las cosas importantes de la vida nos hagan olvidar de lo que es esencial. Y lo espiritual siempre será esencial. El mensaje de salvación a un mundo que necesita escuchar de Cristo es esencial. Tengamos cuidado de agachar la cabeza y concentrarnos tanto en lo material que nos olvidamos de aquello que es esencial. Sabes, a veces para poder determinar qué es esencial en nuestra vida, simplemente tenemos que pensar un momento de qué es lo que nosotros hablamos con regularidad. Piensa en aquellas cosas que a ti te gusta hablar. ¿De qué hablas? Esa pregunta nos puede ayudar a identificar qué es lo importante en nuestra vida. Porque hablamos de aquello que es importante. Y si lo espiritual es importante, ese debería ser el mensaje que salga de nuestros labios continuamente. Alza los ojos y mira un campo. Mira un campo que necesita de la labor tuya y mía de compartir el Evangelio. ¿Sabes? Un segundo principio que este pasaje de Juan 4 nos enseña es que es importante eliminar obstáculos para que lo espiritual sea esencial. Sabes, lo espiritual no va a llegar a ser esencial en nuestra vida de manera automática. Debemos darnos cuenta que es necesario eliminar ciertos obstáculos para que lo espiritual llegue a ser esencial. Y el texto bíblico sí nos muestra a nosotros cómo hacerlo. Observa el versículo 28. La palabra de Dios dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Observas? Esta mujer dejó el cántaro. Si recuerdas la historia de la mujer samaritana, vas a darte cuenta que para esta mujer la prioridad era recoger agua. Era importante, era esencial para ella y para su familia. Y por ese motivo fue al pozo a recoger agua. Era prioritario, es esencial el agua para la vida. Pero cuando ella escuchó del agua viva, el agua que no suple solo la necesidad física, sino la necesidad espiritual, ella se dio cuenta que había algo más importante y dejó su cántaro. Y sabes, si tú y yo vamos a dar a lo espiritual el primer casillero de nuestra prioridad en nuestra vida,
Necesitamos darnos cuenta que nos toca dejar cosas. Cuando un misionero o una familia misionera llega a tomar la decisión de dedicarse a predicar la palabra de Dios, debe dejar muchas cosas. Algunas personas dejan mucho, dejan su país de origen, dejan sus comodidades para compartir el evangelio. Pero sabes, no solo los misioneros y los pastores son llamados a predicar la palabra, el creyente que tiene su trabajo secular es llamado a predicar la palabra de Dios. Pero sabes, el creyente también necesita dejar. A veces necesita dejar ciertas actividades que no son congruentes con la vida que un creyente debe tener. A veces ese dejar tiene que ver con abandonar un pecado que llega a satisfacer, pero que es incongruente con la manera de vivir de un hijo de Dios. ¿Qué necesitas tú dejar? ¿Cuál es el obstáculo que se necesita eliminar de nuestra vida para que tomemos en serio la responsabilidad de compartir el evangelio con la gente que requiere escucharlo? ¿Qué necesitamos dejar tú y yo? ¿Qué obstáculos necesitamos eliminar de nuestra vida para ser efectivos hoy en compartir la palabra de Dios a personas que necesitan escuchar? ¿Es un pecado? ¿Es una prioridad? ¿Un sueño, una meta en tu vida? ¿Lo que se ha convertido en un obstáculo? ¿Es una persona? ¿Es una relación con un incrédulo? En tu caso particular, ¿qué obstáculo está presente para no compartir la palabra? ¿Es el obstáculo del miedo? ¿Cuál es el obstáculo en nuestra vida que nos impide poner en primer lugar lo esencial, lo espiritual? Mientras tú y yo no tomemos la decisión de dejar, de abandonar, no podremos poner a lo esencial en el primer lugar. Esta mujer llegó a darse cuenta que el agua física era importante, por supuesto, por eso ella fue al pozo a recogerla. Pero en el momento en que escuchó de esa agua espiritual, esa agua que llega a llenar y a satisfacer el alma de todo ser humano, ella se dio cuenta de que eso era más importante. Y no tuvo problema de dejar a un lado lo importante porque se dio cuenta que algo era esencial. Y por eso dejó el cántaro. ¿Sabes? El versículo 29 nos habla a nosotros de dar testimonio. Y ahí en la pantalla tú observas que la palabra testimonio es la traducción de la palabra griega mártir. La hemos aprendido en otras ocasiones. Y esa palabra testimonio incluye el concepto de alguien que está dispuesto a dar su vida por su causa. Alguien que está dispuesto a dar su vida por su causa. Así es que cuando esta mujer en el versículo 29, y podemos leerlo, el texto bíblico dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Observas? Esta mujer dio testimonio. Esta mujer no solo dejó su cántaro, sino llegó al punto de comprometerse con esa noticia y la compartió con la gente de su comunidad. Era una mujer pecadora, era una mujer que tenía un mal testimonio. Y usó lo que en ese momento le causaba vergüenza para usarlo como un mensaje para llamar la atención a sus otros compañeros, a sus otros amigos samaritanos.
La vida de pecado, la vida de vergüenza se convirtió ahora en un testimonio poderoso a la causa de Cristo. Tú y yo tenemos un pasado antes de haber conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Usémoslo para exaltar el nombre de Dios, para mostrar que con nuestro pecado, con las cosas horribles que hicimos en nuestra vida anterior, Jesucristo llegó y nos dio salvación y nos dio vida eterna. Es importante que nosotros podamos llegar no solo a abandonar los obstáculos en nuestra vida, sino lleguemos a comprometernos a hablar de Cristo. La palabra testimonio no solo hace referencia a estar dispuestos a dar la vida por su causa. Esa palabra, el detalle atrás de esa palabra es que muestra una actividad continua de parte de la mujer. Es decir, la mujer no solo habló un momentito acerca de lo que estaba sucediendo y nada más, sino esta mujer se puso a hablar y no dejó de hablar y estuvo constantemente hablando acerca de lo que Jesucristo le había dicho y de lo que Jesucristo había hecho con ella. No debemos parar. El evangelismo no debe ser algo que nosotros realizamos una vez o en una campaña o en un momento y nada más. Continuamente debe ser nuestro estilo de vida estar hablando de Cristo a otras personas que necesitan escuchar. Hermano, en este momento hay personas que por su situación económica se arriesgan a salir de casa. Y se arriesgan a salir de casa porque necesitan recursos para sostener a sus familias. Y en vez de nosotros ponernos en una posición de juzgarles, observa cómo con valentía llegan a arriesgar su vida física para tener el pan para ellos y para su familia. Y si hay gente que arriesga su vida física para tener que comer, ¿no crees que nosotros deberíamos tener ese mismo compromiso? Mártir, alguien que está dispuesto a dar su vida por su causa. ¿Estás dispuesto a dar la vida por Cristo? No contestes rápidamente. No contestes con una respuesta prefabricada. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por su causa? Algunos pueden responder con un rotundo sí. Y a veces es insólito escuchar respuestas que dicen, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Pero aquellos que están dispuestos a dar su vida por Cristo a veces no están dispuestos a compartir de Él a otras personas. Es importante que nosotros hablemos de Cristo. Esta mujer no era una misionera. Era una mujer que recogía agua. Y sin nadie que le exija, sin nadie que le presione, sin nadie que le obligue, se dio cuenta que necesitaba compartir el evangelio con otras personas. La vida de ella cambió. Jesucristo le salvó, transformó su vida y como algo normal, esta mujer llegó a compartir la palabra de Dios. Si tú eres un hijo de Dios y Dios ha cambiado tu vida, hermano, debe ser algo normal compartir el evangelio con otras personas. El versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos llegaron a poner su fe en el Señor Jesucristo por el trabajo de esta mujer. Nosotros podemos ser de bendición a otras personas que necesitan de Cristo. Esta mujer lo aprendió muy bien. Llevó a las personas a la fuente, a Cristo, para que en esa fuente de agua pueda la gente llegar a suplir su sed. Hermano, ¿es lo espiritual algo esencial en tu vida?
Ahora que estamos terminando nuestro mes misionero, es lo espiritual algo esencial en mi vida. Piénsalo por un momento. Tú y yo necesitamos hacer del discipulado un estilo de vida. No algo que simplemente lo recordamos cada año, no algo que simplemente tratamos de hacerlo en un momento. El ir y compartir el evangelio debe ser algo permanente. Y yo te invito, hermano, a que hoy podamos tomar decisiones. Y que hoy tú y yo podamos dejar todo obstáculo para que lo esencial, las cosas espirituales, estén en la primera prioridad de nuestra vida. Quiero terminar con una palabra de oración. Y quiero pedirte que te quedes hasta el final del servicio cuando cantemos el último cántico alabando al Señor. Quiero que te quedes hasta el final para que escuches algunas cosas que queremos comunicar. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Una historia conocida, la mujer samaritana. Y en esa historia conocida tú nos muestras cómo el grupo de discípulos tenía una perspectiva inadecuada, incorrecta. Y Padre, yo ruego que nos ayudes a nosotros a alzar los ojos y a mirar los campos y observar que están blancos. Ayúdanos hoy a darnos cuenta que hoy es el momento de compartir tu palabra. Que hoy, cuando el planeta está angustiado y sin respuestas que suplan la necesidad de su corazón, que hoy podamos decidir dejar nuestros obstáculos y llegar a comprometernos contigo y reconocer que la obra misionera es responsabilidad de todo creyente. Que hoy, Señor, nos comprometamos a hacer del evangelismo y el discipulado un estilo de vida. Ayúdanos a compartir la palabra. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Y Padre, yo ruego también por aquellos que están escuchando este mensaje y todavía su corazón está vacío. No han recibido a Cristo como Salvador. Y yo te pido, Padre, que esas personas puedan ir ante tu presencia. Tú eres la fuente de agua viva, Señor. Y tú puedes suplir y tú puedes satisfacer como nadie esa necesidad. Y yo ruego que esas personas, con preguntas, con dudas, con temores, con angustia en este tiempo, puedan encontrar en ti la satisfacción que su alma requiere. Pido tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.